Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Dios conmigo. El día de hoy hablaremos de Dios como el Hijo unigénito, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Desde el principio, Jesucristo siempre ha existido como el Hijo de Dios, o también podríamos referirnos a Él como Dios el Hijo. Siempre ha existido en perfecta relación con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Su papel como hijo no es solo un título que adoptó durante el curso de su ministerio terrenal, sino un aspecto clave de su identidad, que siempre fue y siempre será. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 15 a 16, Jesucristo les dijo: pero ustedes, refiriéndose a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Cuando Jesucristo vino a esta tierra en carne y hueso y caminó entre nosotros, había muchas personas que debatían quién era Él. Algunas personas lo consideraban simplemente hijo de un carpintero. Otras personas pensaron que era pues un alborotador. Algunos pensaban que era un profeta y hacedor de milagros. Pero Jesús preguntó a sus discípulos quién pensaban que él era. Y Pedro, que a menudo era la primera persona en hablar en el grupo, respondió a Jesucristo y testificó que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo afirmó la exactitud de esta declaración y también enfatizó que la razón por la que Pedro entendió esto fue porque Dios el Padre se lo había revelado. Esto plantea un punto interesante que también deberíamos considerar. Si usted y yo llegamos a creer que Jesucristo es Dios, lo hacemos porque esa verdad nos fue revelada divinamente. Naturalmente hablando, es mucho más fácil para nosotros pensar en Jesús simplemente como un maestro o una figura histórica. Si creemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo hizo Pedro, es solo porque nuestros ojos han sido abiertos para ver esa verdad. Y Dios mismo nos ha revelado esta verdad por medio de su Espíritu Santo. En el libro 1 Corintios 2, versículo 14 dice: la persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entenderlas porque se disciernen espiritualmente. Uno de los aspectos más fascinantes de Jesús para contemplar es su naturaleza. Por naturaleza, Él es divino, pero voluntariamente eligió asumir también una naturaleza humana cuando se sometió a la voluntad del Padre y nació en esta tierra como hombre. Ahora, Él tiene dos naturalezas. Él es 100% Dios y asimismo tiempo es 100% hombre. Los teólogos se refieren a esta unión de dos naturalezas como la unión hipostática. Jesús siempre ha sido Dios, pero no siempre ha sido humano. Hay varios lugares en las escrituras que enfatizan su divinidad eterna y al mismo tiempo hablan de su humanidad. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 a 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios.
Y el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 8, versículos 57 a 58 dice, por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy, o sea, yo he existido. De la misma manera, durante el curso del ministerio terrenal de Cristo, Él a menudo operaría dentro de los límites de la humanidad como un acto de humildad, sumisión al Padre y con el objetivo de cumplir toda justicia en nombre de la humanidad. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así como el concepto de la Trinidad puede ser un desafío para asimilar nuestras mentes, también lo es la naturaleza dual, siempre inseparable, de Cristo. Aceptamos este hecho como cierto basándonos en lo que Dios nos ha revelado, pero es fascinante de contemplar y no es fascinante de entender de inmediato. Uno de los primeros aspectos de la obra de Cristo tiene que ver con la creación. Las escrituras nos dicen que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Además de crear todas las cosas, Él también sostiene su creación mediante su poderosa palabra. En el libro de Colosenses 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. También en el libro de Hebreos 1, versículo 3 dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza y sostiene el universo con la palabra de su poder. Otro aspecto clave de la obra de Cristo es su expiación por nuestro pecado. Al vivir la vida perfecta en nuestro nombre y luego experimentar la muerte en la cruz en nuestro lugar, Cristo pagó por nuestro pecado. Él tomó sobre sí nuestra condenación. Como nos dice en el libro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Después de su muerte expiatoria, Jesús resucitó de la tumba. En su resurrección derrotó al pecado, a Satanás y a la muerte, y ofrece el perdón del pecado y la vida eterna a todos los que confíen en Él como Señor. En 1 Corintios 15, 3 a 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Después de la resurrección de Cristo, se apareció a la gente en forma corporal durante 40 días. Luego ascendió de nuevo al cielo, donde está preparando un lugar para aquellos que confían en Él. En un futuro, Él también regresará para llevarse a aquellos que confían en Él, para que esté con Él para siempre. En el libro de Juan 14, versículo 3, Jesucristo dice, y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la actualidad, Cristo tiene un ministerio de intercesión y defensa.
En las Escrituras se hace referencia a Satanás como un acusador. Señala nuestro pecado y arroja vergüenza y culpa a la gente de Dios, a nosotros. Pero Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre y defiende nuestro caso como un abogado defensor divino. Somos defendidos de la acusación por Jesucristo, como así como nuestro abogado, haz de cuenta, quien testifica el hecho de que nuestro pecado ha sido expiado por su sangre derramada. Como nos dice en el libro de Romanos 8, versículo 34, dice, ¿quién ha de condenar? Cristo Jesús es el que murió, es más el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que verdaderamente intercede por nosotros. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Jesús también dejó en claro que durante esta era, Él está construyendo su iglesia. Millones y millones de personas están siendo rescatadas del pecado y la condenación mediante la fe en Él. Él está levantando líderes, abriendo puertas para el ministerio y bendiciendo con su poder a quienes confían en Él. Como nos dice en Mateo, capítulo 16, versículo 18, y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra de Dios también nos dice que llegará el día en que Cristo regresará a esta tierra para gobernar y reinar. Él se mostrará como Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino no tendrá fin. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 dice, entonces el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha pasado a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. También se nos dice que llegará el día en que Cristo se sentará en su trono y juzgará a las naciones. En Mateo 25, versículos 31 a 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Delante de él serán reunidas todas las naciones, y él separará a los pueblos unos de otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Es fascinante considerar la obra que Jesucristo ha hecho, la obra que está haciendo y que Él hará. También es importante reconocer que tenemos el privilegio de servir con Él mientras Él nos fortalece. Este, pues no podemos hacer ese trabajo para Él sin su ayuda. Él logra lo que nosotros nunca podremos lograr solos. Y mientras le servimos, también nos invita a tener confianza en Él. Y Él se encarga de lo que prometió que Él va a hacer, que Él haría. La salvación no se puede encontrar en ningún otro nombre que el nombre de Jesucristo. Cristo nos creó, nos sostiene. Jesucristo pagó por nuestra redención. Él perdona nuestros pecados y nos ofrece vida eterna mediante la fe en Él. Si confiamos en otra persona o en otras cosas para salvarnos, nuestra confianza está fuera de lugar. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede ofrecernos el regalo de la salvación porque es el único que ha pagado por ella. En el libro de Hechos,
capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y el libro de Juan 14, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única manera para obtener salvación, para obtener vida eterna, para obtener perdón de nuestros pecados. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 a 18 dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre, o sea, a todo ser humano. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y así tenemos en este pasaje la presentación que hace Juan de Dios como el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo una naturaleza humana y caminando entre nosotros. Jesucristo es la persona divina del Hijo de Dios, en quien están perfecta e inseparablemente unidas la deidad y la humanidad, sin mezcla ni confusión, conservando cada naturaleza sus propios atributos. Hay otros textos en los que también se atribuye a Jesús la obra de Dios. Judas 5, por ejemplo, nos dice que Jesús, que salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento nos dice que la liberación de Israel de la esclavitud egipcia se debe a Dios, a Yahvé, el Señor del pacto de Israel. Y esto se encuentra en Éxodo 20, versículo 2, por lo que aquí Judas nos está diciendo que Jesús es Dios mismo, es Yahvé. Jesús es el mismo Dios que rescató a los israelitas del faraón.
Esto también es revelado en los libros de Isaías 7, versículo 14, y Mateo 1, versículo 23, donde dice, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y no es que Jesús alguna vez haya llevado el nombre de Emmanuel, sino que indica su función de llevar la presencia de Dios al nombre. Mateo también explica a sus lectores lo que significa esta frase. En realidad es una transliteración del hebreo al griego, dando una nueva palabra griega a partir del sonido de la frase hebrea, Dios está con nosotros. La Biblia revela a Jesús como el Señor Dios Todopoderoso, que es digno de todo nuestro amor y adoración y admiración y respeto. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, queremos decir que Dios ha engendrado a su Hijo en su misma naturaleza divina, nada menos desde toda la eternidad. Y engendrar es una metáfora, una imagen que intenta mantener juntas dos verdades. Una, Dios el Padre no es Dios el Hijo y Dios el Hijo no es Dios el Padre. Son personas distintas, centros distintos de conciencia y pueden relacionarse entre sí. Pero número dos, el Padre y el Hijo son un Dios, no dos dioses, una esencia, una naturaleza divina, desde toda la eternidad, sin principio alguno, sin fin. El Padre siempre ha tenido una imagen perfecta de sí mismo y un reflejo o resplandor divino igual a Él, es decir, al Hijo. Entonces, lo primero que queremos decir cuando decimos Jesús es el Hijo de Dios es que Él es Dios. Jesús describió lo que es tener una relación verdadera y auténtica con Dios, con Él, de esta manera. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 14 a 15. Y así como Jesús nos conoce íntimamente, sí, somos sus ovejas, claro, también lo conocemos nosotros a Él. Reconocemos quién es. Cada día nos invita a una relación de conocimiento mutuo con Él a través de las escrituras, de la Biblia. Y pues sí, hay muchas maneras en que podemos intentar aprender sobre Jesucristo en el mundo hoy, pero solo hay una manera de conocerlo verdaderamente, y eso es a través de la palabra de Dios. En última instancia, si queremos conocer verdaderamente a Jesús, tenemos que conocer al Jesucristo de la Biblia. Si no entendemos al Jesucristo de la Biblia y la verdadera salvación que ofrece en el Evangelio, no podemos ser salvos. Y eso lo pueden encontrar en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. De hecho, Jesús es el verbo hecho carne, el perfecto cumplimiento de las escrituras, como nos dice en Juan 1, versículo 14. Sin conocer la palabra, no podemos conocer a Jesús. Y es imposible tener una relación auténtica con alguien que no conocemos realmente. El autor Jen Wilkin lo dice de esta manera en su libro Mujeres de la Palabra. Dice, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Y esencialmente no podemos amar realmente a Jesús si solo conocemos la versión mundana de Él y no el único Mesías verdadero que se encuentra en las páginas de las Escrituras.
para tener una relación auténtica con Él, debemos tomarnos el tiempo para conocerlo. Tenemos que pasar tiempo en la palabra, en la Biblia. Desde el principio, desde el primer capítulo del Antiguo Testamento hasta el último capítulo del Nuevo Testamento. Y otra razón por la que debemos tomarnos el tiempo para conocer al único Cristo verdadero es para poder adorarlo auténticamente. Si no tenemos cuidado de adorar quien Jesús se ha revelado a través de las Escrituras, entonces terminaremos adorando una versión falsa de quien creemos que Jesús debería ser. Si el Jesús que adoras nunca está en desacuerdo con tu opinión o agenda personal, es posible que no conozcas al verdadero Jesucristo. De hecho, cuando más aprendemos sobre el Rey Jesucristo, más deberíamos ser desafiados a la santidad y a alejarnos de la vida mundana. Y si bien podría ser más fácil servir y adorar a un Jesús que nunca está de desacuerdo contigo, este falso Jesús no es el camino hacia la salvación. Cuando se toma uno el tiempo para conocer verdaderamente al Jesucristo de la Biblia, no nos dejaremos engañar por las tergiversaciones que el mundo hace de él. Bueno, muy bien, queridas amigas y amigos, hemos llegado al final de esta lectura. Espero les haya ayudado a entender mejor a la persona de Dios, el Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero terminar y cerrar este episodio con una oración. Bueno, recemos. Padre, gracias por tu palabra, que es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo, el Verbo vivo, hecho carne y hueso, que tiene vida en sí mismo y es la luz del mundo, en quien no hay oscuridad en absoluto. Señor, más que cualquier otra cosa, deseo disfrutar y permanecer en esa luz del Señor Jesús, para que la luz de su amor y gracia brille a través de mí hacia los demás, especialmente en estos momentos cuando las circunstancias de la vida parecen ser particularmente sombrías y oscuras. Padre, tú nos has llamado a ser luces en el mundo, reflejando la gloria y la luz de Cristo, y rezo para que yo pueda llegar a ser su reflejo, tu reflejo, para que todos vean mis buenas obras y glorifiquen a ti, mi Padre que está en los cielos. Señor, sé que esto requiere que yo disminuya a la nada para que Jesucristo crezca en todo y llegue a ser todo en mí. Padre, te pido que sea lo que sea necesario, purgues todo lo que disminuye la luz y el amor de Cristo en mí, para que Jesús sea elevado en mi corazón y en mi vida, y que mi vida personal se vuelva tan traslúcida y despejada, para que Cristo sea visto en mí y en mis obras, para tu alabanza y tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.